que tu gloria sea sobre todo. Padre Dios, habla nuestro corazón de la infinita
Siéntense, amados. Quiero esta noche hablar un poquito sobre, he estado insistiendo y seguiré insistiendo un poquito más sobre esa declaración maravillosa de Jesús cuando Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, dice: de su interior correrán ríos. Y hemos estado insistiendo en que esos ríos son la influencia del Espíritu Santo sobre la vida de aquel que lo recibe. Alguien me preguntaba el día de hoy, me decía: ¿qué tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo? Y le decía, según la Escritura, lo que habla la Biblia, Jesús dijo: si alguno tiene sed. Entonces, les decía que lo más importante es tener sed de Dios, sed de lo espiritual. Y cuando uno tiene sed, uno busca el agua, y uno anhela el agua. David decía: mi alma tiene sed del Dios vivo. Y tener esa sed es parte también del requisito que Pablo dice: los que anhelamos dones espirituales, debemos anhelarlos ardientemente. Es decir, debe haber un deseo vehemente, un deseo profundo en la vida nuestra para alcanzar este desarrollo o esta bendición maravillosa. Y digo desarrollo porque, de acuerdo a lo que hemos hablado de Ezequiel, la vida del Espíritu es una vida progresiva. Es una vida que, como el río que le muestran a Ezequiel, tiene niveles. Y cada nivel tiene una distancia que recorrer. Eso nos habla de un tiempo de búsqueda. Y hemos mencionado los niveles: el nivel de los tobillos, cuando el Espíritu Santo empieza a influir en nuestro caminar; el nivel de las rodillas, cuando influye en nuestra vida de oración, nuestra vida de búsqueda. Y hoy quiero hablarles un poquito sobre la influencia que tiene el Espíritu Santo en el tercer río, el Hiddekel, que es uno de los ríos que salían de parte de Dios para bendecir el paraíso. Y hablamos la primera vez de la influencia del río Pisón, que dijimos es un río, una influencia hacia la abundancia. El río Gihón, que es la influencia sobre la vida espiritual, la vida interior y la transformación. Pero hoy quiero hablar sobre el río Hiddekel, que es, su nombre puede ser entendido como rápido, como flecha, y describe una corriente veloz, rapidez. Nosotros estamos viviendo un tiempo en la vida natural donde las cosas que antes se hacían con mucho tiempo hoy se hacen en un instante. Quizás los que nacimos el siglo pasado, no somos muchos, ¿verdad? Pero los que nacimos el siglo pasado hemos visto una transformación en la vida cotidiana asombrosa. Yo me recuerdo que antes, quizás usted pues no estoy diciendo que seamos viejos, pero que teníamos cierta edad, recordará que para enviar un mensaje
pues se hacía a través del correo, se enviaba una carta y se esperaba una respuesta que llegaba tal vez a un mes, 2 meses después. Se enviaba un telegrama. Los jóvenes no saben lo que es un telegrama, que ellos conocen otra dimensión de comunicación. Me recuerdo también que quería uno hablar por teléfono, tenía que ir a una caseta telefónica y pedir que le conectara a una operadora. Y bueno, la comunicación era muy diferente a como es ahora. Me recuerdo que la primera vez que alguien me dijo, mándeme un fax, le dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es fácil, me dijo. Para usted, le dije, para mí yo no le atino qué es un fax. Pero ahora es tan rápido todo que es asombroso cómo la vida nos enseña la rapidez. Ahora con la inteligencia artificial usted le pregunta algo y cuestión de segundos le contesta. Y nos estamos acostumbrando a la rapidez, a eso, a esa agilidad. Nuestros teléfonos celulares cada vez son más rápidos. Los vehículos cada vez son más rápidos. Yo me recuerdo cuando recién vine a los Estados Unidos, la velocidad máxima eran 55 millas por hora. No sé si algunos se recuerdan. Y eso era bastante rápido. Bueno, hoy va uno en el freeway a 80 millas y va a la velocidad normal. Los vehículos desarrollan todo más rápido. Las cocineras ahora sufren mucho con el microwave y con todo lo que tienen que hacer de comida porque es todo rápido. Rapidez es una de las influencias que quiero platicar con usted hoy, porque nosotros que tenemos la esperanza y la fe de que nuestro Señor Jesucristo viene otra vez, nosotros leemos en la Escritura que dice que la transformación, cuando el Señor descienda con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y que la Biblia dice que los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego los que estemos vivos, esperemos estar vivos, si es que el Señor viene pronto o si tarda, pues vamos a ser transformados. Pero dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Parpadee una vez. ¿Cuánto tiempo tarda uno en parpadear? Alguien dijo que es una fracción de segundo, un parpadeo. Ni siquiera es un segundo cósmico, dijo alguien por ahí, algo tan rápido. Es decir, si algo es rápido, es la dimensión espiritual. Si Dios hace las cosas y las puede hacer en un instante. Muchos milagros que Dios hace, los hace en un instante. No es un proceso, es una de las funciones, digamos, que vamos a analizar de la influencia del Espíritu, es la rapidez. Y si usted me hace el favor de preguntar al que está a su lado, ¿te gustan las cosas rápidas o te gustan las cosas lentas? Y le va a decir, a mí me gustan así rápidas. Uno quiere las cosas rápidas. Y entonces Hiddekel o Hiddekel, que es el río, una de las afluencias del río, se traduce como una corriente rápida, describe una corriente veloz, simboliza una acción rápida guiada por Dios. La vida espiritual requiere movimiento y propósito. Dios guía, pero las decisiones deben
o se hacen en Dios rápidamente. Uno de los salmos que habla de los ángeles dice que los ángeles obedecen a la voz de su palabra rápido, instantáneamente. Es decir, el mundo espiritual, las leyes de la física, las leyes de nuestra dimensión dicen que la luz es la que desarrolla la velocidad más rápida, 300,000 kilómetros por segundo. Es lo que vuela la luz, lo que desarrolla la luz. Sin embargo, el mundo espiritual, cuando nosotros nos enfrentamos a las realidades espirituales, los científicos ven la dimensión del universo y ellos dicen en sus declaraciones que solo para salir de la galaxia donde está la Tierra, solo para salir de esa galaxia, se llevarían millones de años luz. O sea que es imposible para nuestra dimensión salir, aún para la luz, recorrerla llevaría millones de años. Y sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió, que le dijo a María, no me toques porque no he subido al Padre. Él sube y desciende en cuestión de días, 2, 3 días esto. ¿A qué velocidad se mueve el mundo espiritual? ¿Cuál es la velocidad que desarrolla el mundo espiritual? Es increíble. Y entonces una de las influencias del espíritu es la velocidad, lo rápido. Y por eso esta corriente, que es la corriente del río Hiddekel, nos habla de tomar decisiones alineadas con Dios, y van a ser decisiones rápidas. Pero también su influencia quiere que nosotros como cristianos salgamos de la pasividad. Es decir, Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Dios, a través del Espíritu y a través de esta influencia, nos motiva a salir de una vida pasiva, de una vida, llamémosle sedentaria espiritualmente hablando. Usábamos mucho un refrán de aquellos cristianos que no hacen nada, no pichan, ni cachan, ni dejan batear. Es decir, hay quienes son cristianos. Yo conozco muchos que pasan la vida en una actitud muy pasiva. Nunca desarrollan nada. Pero no lo desarrollan no porque Dios no quiera que se desarrollen, sino porque cuando Dios les habla, ellos no actúan inmediatamente. Les voy a contar una experiencia que vale al caso por lo que vamos a comentar. Cuando recuerdo que estábamos recogiendo una aportación para la radio estaba aquí, era la frecuencia 1580. Nosotros pagábamos, éramos 6 ministerios, pagábamos alrededor de como 230,000, 200, algo así, dólares mensuales, que era lo que se pagaba a la radio. Y cada año hacíamos un radiotón para que pues, el pueblo de Dios ayudara y aportara a los ministerios. Y me recuerdo que en esa oportunidad comenzamos el radiotón el lunes, y a mí me tocaba
participar el miércoles. Los otros ministros estaban lunes, martes, miércoles o jueves, creo que me tocaba a mí. Y entonces yo andaba el día miércoles, andaba tomando un poquito de descanso. Y el Espíritu Santo me habló. Yo sé que usted ya ha oído esto. Y el Espíritu Santo me dijo, dame la ofrenda de Salomón. Yo le dije, Señor, yo no tengo 1000 ovejas para darte. Y me dijo, ovejas no tienes, pero dólares sí. Le dije, dólares sí tengo. ¿Quieres $1000? Sí, me dijo. Mañana en el Radiotón. Y entonces es el día jueves, porque lo que quiero, no voy a recoger ofrenda, no se pongan nerviosos. Lo que quiero es contar esto. El día jueves yo andaba haciendo unas diligencias en Los Ángeles y me dieron las 12, casi las 12 del mediodía. Y entonces le dije al Señor ahí en mi carro, le dije, Señor, el domingo te entrego los $1000 para la radio. Y la orden del Señor fue tajante. Me dijo, no, hoy en la radio. Y entonces cuando me habló así, en ese momento, pues yo no sé ni cómo llegué a la radio, pero yo pasé semáforos en rojo, me vine volado, así rapidísimo, cuando eran creo que las 4, cerca de las 4 de la tarde, cuando entré a la radio. A las 6 cerrábamos el Radiotón. Y le pregunté a mi hermano que estaba encargado de la radio, ¿cómo vamos con las aportaciones? Y me dijo, van como $18,000, hermano. De 230, 18,000, y ya era el tercer o cuarto día. Y entonces los hermanos dijeron, bueno, ya vino el hermano Otto, que démosle los micrófonos, en otras palabras, que mire qué hace aquí con los micrófonos. Y me recuerdo que agarré los micrófonos, me senté y le dije, hermanos, el Señor me habló ayer, me dijo, y le dije que quería esto, y yo saqué mis $1000 y yo traigo los $1000 aquí, y conté 1, 2, 3, 9, 10. Y cuando dije 10, quizás alguien de aquí lo vio conmigo, se oyó un en la radio. Y cayó una presencia tan extraordinaria que todos empezaron a llorar. Hasta yo empecé, una presencia. ¿Qué pasó? No, cayó el Espíritu de Dios ahí. Y en ese momento, 4 de la tarde, empezaron a sonar los teléfonos. Pero insistentemente, para no cansarlo, a las 6 de la tarde habíamos recogido casi $300,000, porque la gente llamaba llorando, la gente llamaba diciendo no se vayan, y algunos hablando en lenguas. Y yo vi cómo el Señor en 2 horas hizo algo que me recuerdo que uno de los locutores que estaba en la radio me dijo, haga eso mañana otra vez. Y le dije, no fui yo el que lo hizo. Es que me dijo, de lunes a miércoles no habían ni llamadas, no había. Y en 2 horas, usted solo puso ahí la ofrenda, dijo lo que dijo. Y porque usted sabe que siempre hay gente que piensa que uno es el que hace las cosas, pero uno sabe que es Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque fue con una rapidez tan extraordinaria. Es decir, de pronto yo me quedé, si puedo usar la palabra, como estupefacto, taciturno, medio idiotizado. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Porque todos llorando, todos, y los teléfonos sonando, y la gente aportando. Y le dije, Señor, ¿tú haces las cosas así? Entonces si yo no hubiera hecho caso al Señor y le digo, no, Señor, te lo voy a dar el otro día, no hubiera pasado. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esta influencia del Espíritu nos quiere llevar a experimentar manifestaciones veloces de Dios, rápidas, manifestaciones, hermano, que
te van a sorprender. Pero hay un requisito. Es hacerlo en el momento que Dios lo dice. No puedo yo decirle, Señor, porque también lo experimenté y se los cuento. Estoy en mi cuarto, estaba joven, yo todavía soltero, estudiando en la universidad, y de repente oigo la voz del Espíritu Santo que me habla en lenguas dentro de mí. Pero entendí perfectamente lo que me dijo. Y me dijo, quiero tener momento de oración, de intimidad contigo. Y recuerdo que le dije, Señor, mira, tengo examen en la universidad. Solo voy, me examino y vengo rápido y te dedico todo el tiempo que quieras. Él es muy respetuoso a la voluntad nuestra. Y entonces salgo para la universidad y cuando llego a la universidad me dicen, no va a haber examen porque el maestro, el catedrático se enfermó. Y dije yo, lo sabía el Señor, ¿va? Entonces me regreso rápido a mi casa y entro a mi cuarto, y cuando entro a mi cuarto le digo, Señor, aquí estoy. Y me dijo, no es cuando tú quieras, es cuando yo digo. Entonces aprendí algo, que cuando Dios habla a nosotros, Él requiere que hagamos las cosas con rapidez. Por eso es que esta influencia del Espíritu, que es maravillosa y que de alguna manera requiere, que es cuando ya el Espíritu te lleva en los lomos, te conduce, te guía, pero te guía para que hagas las cosas con rapidez. Va a funcionar hoy, no va a funcionar mañana. Y voy al ejemplo bíblico. Cuando el Señor le dijo a Moisés que entraran a la tierra prometida, él, en lugar de hacer caso, oyó la voz de la gente que dijo, mandemos espías. Y entonces mandan espías, y cuando los espías vienen y dan el informe, usted sabe que Dios le dijo, ahora ya no. Ayer era que yo dije que entraran. No, Señor, ahora ya no. Entonces, aprendamos algo de la influencia de Dios, Espíritu Santo en nuestra vida, que Él quiere guiarnos. A favor, dígale que está a su lado. Él quiere guiarte y quiere que experimentes su accionar con rapidez. Pero muchas veces te dice, te da la instrucción, pero como no actuamos, como lo dejamos, no, Señor, pero voy a preguntarle primero a mi mujer si está de acuerdo. Voy a preguntarle primero a mi esposo si está de acuerdo. Como no actuamos, no vemos lo sobrenatural que Dios quiere que veamos. Por eso le conté estas dos experiencias, porque si yo no hubiera actuado como Él me dijo en el centro de Los Ángeles, no ahora, yo dije, ahora es cuando debo de hacerlo. Y vi, y los hermanos, yo tengo testigos, no sé si hay alguno aquí que lo experimentó, pero que fue algo increíblemente sobrenatural. Hubieron milagros, hubieron llenuras del Espíritu, tantas cosas. Yo me recuerdo que una de las llamadas era de un hermano que era trailero, que tuvo que parar su trailer en el camino y hablando en lenguas decía, no entiendo lo que me está pasando, pero hablando medio español y lenguas y inglés, yo no estaba diciendo que estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, Hidekel es esta influencia que el Espíritu de Dios quiere que nosotros conozcamos. Acuérdense cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe, únete a ese carro, porque ahí va el eunuco que viene de Jerusalén con el rollo de Isaías, y lo evangeliza y lo bautiza, y de repente cuando salen del agua desaparece Felipe y se halló en Azoto. Es decir, ¿a qué velocidad lo trasladó? ¿A qué velocidad? Y mire, esto es para que usted y yo podamos anhelar esto. Yo sé que se requiere fe para creer esto, porque estamos acostumbrados nosotros
a los procesos lentos. Y algunos son tan lentos que hermanos, hasta uno se desespera. Pero hay en esta dimensión de lo espiritual, hay una influencia de rapidez que requiere que nosotros seamos no solo oidores, sino que seamos hacedores de lo que el Espíritu nos dice. Ahora, cuando hablamos de este punto, de no ser solo oidores, sino hacedores, es posible que algunos de nosotros hayamos perdido kairos de Dios, tiempo de oportunidad, por pasivos, por no comprender esta verdad, por no entender que cuando el Señor habla, estamos a punto de ver un milagro sobrenatural, algo fantástico, si obedecemos en ese instante. Si hacemos lo que Dios dice en ese instante. Pero si lo dejamos para otro día, ya no va a funcionar. No va a funcionar. Es decir, yo espero en Dios que el día del arrebatamiento, todos los que vamos a ser transformados, seamos transformados. Porque puede que alguno diga, ay Señor, yo no quiero subir, no. Yo me quiero quedar, qué sé yo, ¿verdad? Pero bueno, entonces se requiere que seamos hacedores y no solo oidores. Pero es en este punto donde muchos están atascados. ¿Por qué no ven los milagros o por qué no ven las acciones del Espíritu Santo? Porque no hacemos lo que Él dice. Porque nos cuesta reaccionar a lo que Él dice. Porque metemos nuestra mente, metemos nuestro razonamiento, no le tenemos la plena confianza a que lo que Él dice va a funcionar. Y a muchas veces también pensamos que no, Señor, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Y cómo voy a, por ejemplo, pedir perdón? Por ejemplo, solicitar una amistad, qué sé yo. El Espíritu Santo es el que nos dice, ahora, es este momento, hazlo. Y espera de nosotros, porque esa es la influencia, que Él hace que actuemos con rapidez para ver el milagro. Ahora voy a este punto. ¿A cuánto nos gustan las cosas rápidas? Es bonito, lo rápido. Mire, hoy, por ejemplo, la tecnología, les repito, nos acostumbra a lo rápido, ¿verdad? Hoy usted manda un mensaje y en cuestión de minutos, segundos, está la respuesta. Y uno dice, qué rápido. Y las distancias son larguísimas, hermano. Usted puede mandar un mensaje allá a su país de origen, no sé de dónde sea usted, tal vez de México, Centroamérica o Sudamérica, y manda un mensaje, un texto a través de WhatsApp, ¿verdad? Que sí lo sabe usar, ¿verdad? ¿Y en cuánto tiempo le contestan? Si no le contestan así es porque no quieren contestarle. Porque esa es una respuesta pum, pum, a velocidad de luz, pues es impulsos eléctricos que llegan ahí. Pero la velocidad del Espíritu es mucho mayor. Hermano, ¿a qué velocidad viajará Dios que dice que se monte en el querubín sobre los cielos? Si los científicos dicen que eso es enorme, que para viajar solo a la estrella más cercana sería una eternidad para nosotros viajando a velocidad de luz. Y Dios monta en el querubín, dice, ¿a qué velocidad viajará? El Dios que tenemos es extremadamente glorioso, hermano. Es fantástico. Por eso el apóstol Pablo dice, oh profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pero entonces yo anhelo con todo mi corazón que deseemos experimentar ese tipo de actividad del Espíritu.
Porque puede ser que yo esté orando y pidiendo a Dios, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos, cambia. Y hermano, y de repente, de la noche a la mañana, en un instante, el milagro pasó. Y después usted dice, ay, no puedo creer que haya cambiado. Porque así somos, ¿verdad? Estamos orando, hermano. ¿Se recuerda usted cuando la iglesia está orando porque Pedro está prisionero? Y de repente Dios manda un ángel y saca a Pedro, y Pedro llega a la casa y toca y le abren la puerta y cierran la puerta y dice, ahí está Pedro. No puede ser, él está preso. Si están orando para que Dios lo libere, y cuando venga el milagro, ¿cómo seremos de incrédulos para eso, verdad? Pero nos gusta la rapidez. Ahora, déjeme llevarle a una instrucción de parte de Dios. En Isaías capítulo 58, del verso 7, Dios hablando, voy a hacer un poquito de historia. Israel está viviendo una vida de injusticia, una vida de idolatría, una vida, hermano, ajena a la voluntad de Dios. Y entonces están pasando conflictos, están pasando problemas, están pasando, pensemos, enfermedades. Porque muchas veces, por supuesto no es generalizado esto, pero muchas veces nuestros problemas no son porque nos descuidamos, no son por mala alimentación, sino son porque estamos actuando mal. Y entonces viene Dios y permite una situación para corregirnos, como en la Santa Cena. Nos corrige, nos disciplina para no ser condenados. Israel estaba viviendo un tiempo de injusticia, de alejamiento de Dios, de idolatría, hermano, sacrificaban a sus hijos a los demonios, cosas terribles. Y entonces, pero desarrollaban una vida religiosa, ayunaban, se humillaban y iban a desarrollar esas actividades como el ayuno. Y entonces les dice Dios que, porque ellos le dicen a Dios, nosotros ayunamos, nosotros nos humillamos y tú no contestas. Y entonces Dios les dice, vamos a ver por qué no contesto. Y les dice, yo sé que ayunan, yo sé que oran, yo sé que se humillan, pero es que ustedes ayunan para sus propios objetivos malvados. Ustedes ayunan y piden, pero piden para las cosas negativas que están haciendo. Y entonces les dice el Señor, el ayuno que yo les pido, porque ustedes dicen nos humillamos y oramos y le clamamos y Dios no contesta, revisen su vida, revisen lo que hacen, revisen cómo están actuando con los demás. Entonces en el verso 7 dice, no es el ayuno, vamos a ir regresemos al verso 5, hijos, vamos a ver del verso 5 para tener dice, ¿es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? Fíjese lo que normalmente se hace. Ayunar es un día de humillación, es un día de rendición, pero eso no funciona si el propósito es negativo delante de Dios, si no coincide el sacrificio con la vida. Acuérdese que Dios le dijo a Caín, si hicieres el bien, serías aceptado. Pero no recibió Dios la ofrenda de Caín porque sus acciones no correspondían con su sacrificio que estaba ofreciendo. Por supuesto aquí no hay ninguno, pero vamos a ponerlo en un lenguaje actual. Gente que va al templo, gente que ayuna, gente que ora, gente que lee la Biblia, pero Dios no le contesta. ¿Por qué razón? Porque dice ahí, llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor, versículo 6. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Fíjese que Dios dice que el ayuno que a Él le agrada es desatar las ligaduras de impiedad.
soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Pero ellos ayunaban para someter y para de alguna manera, hermano, poner ataduras sobre la gente. Versículo 7. El ayuno que Dios escoge dice: no es que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante, tu familiar, tu hermano. Está hablando Dios y dice: tu relación con los demás va a influir en que yo te conteste. Si tú no cambias tu relación con los demás, en otras palabras, si no eres compartitivo, si no eres generoso, si no eres hospitalario, si no ayudas cuando veas al que está desnudo, y cuando tu familiar te va a pedir algo, te escondes de él, entonces, por más que te inclines y te humilles, eso no es lo que me agrada, dice el Señor. Pero fíjese, cuando Él ve, regresen al verso que todavía no. Cuando Dios ve que realmente mi relación con los demás es una relación de yo comparto mi pan, yo tengo la hospitalidad en mi casa, cuando cubro al que está desnudo y cuando hago el bien con mis semejantes, mis acciones, por favor diga conmigo, mis acciones buenas le agradan a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Versículo siguiente. Dice: entonces tu luz se despuntará como la aurora y tu recuperación brotará. ¿Con qué? Con rapidez. Mañana vamos a estar platicando con los los matrimonios. Y muchas veces, déjeme decirle esto, los problemas a veces en los hogares, no es que Dios no quiera contestar, no es que Dios no oiga las oraciones, es que Dios quiere cambios de actitud para que brote. Ahí dice, la recuperación con rapidez. Dice ahí: entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¿Por qué hay respuestas de Dios que tardan mucho? Porque tenemos que revisar cómo estamos comportándonos con nuestros semejantes. Tenemos que revisar cómo es nuestra conducta. Tenemos que revisar si realmente nosotros estamos siendo, como dice la Biblia, generosos, hospitalarios, compartitivos. Si estamos haciendo el bien para que Entonces el Espíritu Santo, ¿qué le cuesta al Espíritu Santo actuar con rapidez? Por ejemplo, ¿qué le cuesta a Dios, Espíritu Santo, erradicar un cáncer? ¿Qué le cuesta a Dios, Espíritu Santo, hermano, abrir una ventana de bendición en un negocio? Él lo puede hacer así. Pero ¿por qué a veces, hermano, no estoy viendo a nadie, me estoy viendo yo mismo? Oramos, ayunamos, hermano. Señor, ¿por qué no respondes? Bueno, pueden haber varios factores. Un factor puede ser que haya lucha espiritual, conflicto, que tenemos que pelear la respuesta. Pero otro factor puede ser que mis acciones no están siendo acordes a la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo me guía y me dice: mira, revisa tus acciones. Para que me gustó, porque en la influencia del Espíritu dice: entonces tu recuperación brotará con rapidez.
qué cosa maravillosa es que de pronto, y le vuelvo a insistir, la vara de Aarón en una noche reverdeció, en una noche dio botones, en una noche flores y almendras maduras. Hermano, qué fantástico que yo corrijo mis acciones. Estoy hablando de mí, no de usted. Corrijo mis acciones, hago lo que la palabra del Señor dice, me vuelvo generoso, me vuelvo hospitalario, me vuelvo compartitivo, y si veo a alguien, lo ayudo, y que al otro día estoy sano completamente. Y uno dice, ¿qué pasó? No necesité ayunar, no necesité estar ahí, Señor. Sencillamente mis acciones, las que el Espíritu, por eso que el Espíritu Santo en esta influencia, su influencia primaria es guiarme para que yo vea la recuperación con rapidez. Guiarme, como le conté en las experiencias que le conté, guiarme para ver el milagro con rapidez. Entonces, en este río aprendemos, o esta influencia del Espíritu, aprendemos que Dios guía, o Dios quiere guiar nuestro camino para que nosotros veamos respuestas con rapidez, para que nosotros veamos, y perdonen que vuelva a contar lo mismo, pero quizás para consuelo de algunos o para despertar la fe de algunos, ya les he contado que yo recibo una orden de deportación un viernes. Sábado, domingo, le oramos al Señor, y el lunes a las 8 de la mañana estaba cancelada la orden y aprobada la visa, la residencia, en menos de 2 días. Y cuando le hablo al abogado, dice, ¿cómo lo lograste? Es que el Señor hace las cosas así. A ver, dígale a la que está a su lado, yo deseo que tú veas las respuestas de Dios así, rápidas, así. Pero hay que desear escuchar esa guianza de parte del Señor. Entonces, en esta influencia, Dios quiere guiarnos a ver su mano, a ver sus respuestas rápidas, pero también a tomar decisiones. Hechos capítulo 11, fíjese usted que nos revela a nosotros en el verso 28 que había un profeta llamado Agabo que daba a entender por el Espíritu que habría una gran hambre en toda la tierra, que ocurrió durante el reinado de Claudio. Entonces, el Espíritu anuncia, oye, viene conflicto. Qué cosa maravillosa es. Yo personalmente, hermano, soy testigo de cómo he visto y he oído cómo hombres de Dios, mujeres de Dios, pudieron anticipar desastres como terremotos. Que la gente no haya creído es otra cosa. Por ejemplo, me recuerdo la experiencia que se vivió en Guatemala cuando el volcán petrificó casi una aldea. Un hombre de Salvador, un ministro, llegó a profetizarles: salgan, porque Dios va a actuar, Dios quiere librarlos. Pero como la gente se ríe, la gente piensa, están locos estos, ¿verdad? Y lo que están diciendo es para meter miedo. No salieron. Y el día que el volcán descendió con toda esa lava, petrificó toda esa gente. Entonces, para eso el Espíritu Santo no solo quiere guiarnos para ver los milagros, sino para evitarnos también ser partícipe de situaciones negativas. Ahí dice que Agabo profetizó y dijo que daba a entender que iba a haber una gran hambre en toda la tierra. Y eso no es para decir, ay, va a haber una gran hambre. Es para que nos preparemos. Cuando el Espíritu habla, hay que prepararse.
Porque ahí, hermano, es una de las bendiciones grandes que tiene esta influencia, es que si alguien sabe lo que viene para el futuro, es Dios Espíritu Santo. Y lo lindo es cuando Él nos anuncia, me recuerdo, pues dentro de la experiencia que hemos vivido, cómo el Señor me hizo saber en el 1976, en el mes de enero, el desastre que iba a venir para Guatemala. El 3-4 de febrero, 46,000 personas murieron en el terremoto. Pero ya en enero 6 lo había hecho el Señor. El día del Señor está cercano. Y fue un impacto terrible. Y los que vivimos esa experiencia, hermano, vimos cómo la mano de Dios protegió. Porque la casa que estaba aquí se rajó. La casa, como una pensión, como hotel que estaba aquí, se rajó. Y la casa de aquí, la casa de mis papás, intacta. Y la gente decía, ¿por qué la casa de ese evangélico no se rajó? ¿Por qué las casas nuestras sí se rajaron y la de ese evangélico no se rajó? Por una sencilla razón, porque Dios Espíritu Santo protege en medio de las situaciones difíciles. ¿Sí lo cree usted? Bueno, espero que lo crea, porque dirá, hermano, saber, quién sabe, pero Dios nos ayuda para tomar decisiones. Miren lo que dice capítulo 15, verso 28. Los apóstoles están enfrentando una situación difícil porque algunos de los judíos estaban llevando un mensaje a los gentiles diciendo, si no se circuncidan no van a ser salvos. Como hay ciertos predicadores del evangelio que dicen, si no haces esto, pierde la salvación. Si no haces lo otro, no vas a ser salvo. Siempre ha habido esa lucha, la lucha por la salvación. Y entonces dice que llevan la queja a los apóstoles y los apóstoles se reúnen y dicen, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no solo dicen al Espíritu Santo? ¿Por qué dicen nosotros? Porque Dios quiere hacer la obra contigo, conmigo. Dios quiere que seamos partícipes de Él. Y entonces ellos toman una decisión y dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga, y ponen ahí las esenciales. Entonces, no hay cosa más maravillosa, hermano, que saber que hay alguien que quiere guiarte para que tú estés seguro, para que tú tomes buenas decisiones, para que veas milagros con rapidez. Dios Espíritu Santo, mi anhelo es que usted tenga sed de Él, que le diga, Señor, yo quiero. Es como el niño, hermano, insistiendo, dame eso, Señor, yo quiero eso. Me recuerdo estando en la actividad, una de las actividades, ya no sé ni qué actividad fue, pero una actividad que tuve hace poco. Les decía a los hermanos, ¿cuántos anhelan realmente la vida del Espíritu? Y realmente hay, hermanos, hay iglesias que no anhelan, hay con gente que no anhela esta dimensión. Y pensarán que no es cierta, pensarán que no se puede vivir, pero los que la hemos experimentado sabemos que es una realidad, que no es una ilusión, es una realidad, y tenemos testimonios que avalan que esa es una realidad. Que Dios quiere guiarnos, que Dios quiere conducirnos a ver su manifestación. Y entonces les decía a los hermanos yo que si algo yo he anhelado pues en el principio era para mí como una hambre y una fascinación, es los dones del Espíritu. Y entonces yo me metí a buscar a Dios, pero insistentemente, Señor. Decía, dame los dones de tu Espíritu, dame los dones de tu Espíritu. Y le decía, los 9, no, uno debe pedir lo máximo, ¿no? Si Él da 1 o 2, pues amén. Pero dámelos. Y de tanta insistencia, Dios me habló.
y me dijo, lo que me has pedido te lo concedo, pero no a ti, sino al pueblo que ministras. Y entonces en una de estas reuniones que tuvimos les dije, si usted cree eso, lo que yo ya pedí, que Él me dijo que me lo concede, se lo va a dar a usted. Si usted lo cree. Te voy a decir, Señor, yo, ya que el hermano oró y que tú le dijiste, pues yo sí lo recibo y me están ministrando. Y me recuerdo que uno de los testimonios, quizás hayan muchos testimonios de esos, pero una de nuestras hermanas que profetiza, que creo que está aquí, me dijo, hermano, el día que yo puse un pie aquí, empecé a ver visiones. Y yo dije, eso era mío. Los dones del Espíritu. Si usted cree, hermano, los anhela, los desea. Mire, aquí estoy delante del Dios del cielo y sé que Él me va a juzgar un día por lo que digo. Pero Él me dijo, te los doy, pero no a ti, sino al pueblo que ministras. Entonces, si usted acepta que esto es verdad y le dice, Señor, yo recibo eso, el Señor se lo va a dar. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, porque Él no miente, Él es un Dios veraz, verdadero. Entonces, esto lo necesitamos para ser guiados. No hay cosa más linda que uno sea guiado por el Señor. Y voy a recordarle una última experiencia, aunque hay muchas más experiencias, pero voy a recordarle una experiencia como el Señor guía. Ya usted lo ha oído y se lo he contado muchas veces, pero a mí no me es problemático eso a repetir. Estoy sin mucha plata, estoy sin dinero, estamos recién casados con mi esposa y ella tiene hambre de comer pollo, un pollito ahí que es sabroso allá. Y me dice, invítame a comer pollo y le digo, pues solo tengo para 2 menús infantiles, que era una piernita de pollo así, un poquito de papas y una soda chiquita. Valía $1.15, me recuerdo todavía yo, tenía como $2.50 en la bolsa. Y si te conformas con eso, pues fantástico. Sí, me conformo. Entramos, teníamos la primera niña y de repente llega la mesera y dice, ¿qué le sirvo? Y nosotros así muy políticamente, ¿qué quieres, amor? Un infantil, no tengo mucha hambre. Teníamos un hambre terrible, pero no podíamos quemarnos delante de la mesera. Y cuando decimos un infantil, la voz del Espíritu pide más. Y entonces le digo, Señor, no tengo. Pide más. Señor, no tengo. Estoy en el restaurante, hermano. Es que Él no te va a hablar aquí solamente. Él te va a hablar donde necesitas tú ser guiado. Y entonces la tercera vez me dice, pide más. Y me meto la mano en la bolsa y saco los $2.50 y le digo, mira, solo tengo 2. Como si no hubiera sabido el Señor, ¿verdad? Solo tengo $2.50. Entonces ya no me habló. Ya no me dijo nada. ¿Qué van a pedir? 2 infantiles. Bueno, no nos comimos, hermano, nos quedamos con hambre, pero bueno, ¿verdad? Y le digo a la mesera, señorita, le digo la cuenta. Y me dice, su cuenta está pagada, joven. ¿Cómo así? Un señor se levantó de aquella mesa y dijo, la cuenta del joven que está con su señor ahí, yo la pago. Pues no pidieron mucho, creo que no tienen hambre, dijo ella. Y yo dije, él sabía. Pero yo no le creí. Yo me hubiera hartado ahí, hermano. Yo le hubiera dicho, Señor, amén. Yo hubiera pedido todo el restaurante. Pero como estaba siendo entrenado en esto. Por eso mi consejo es que cuando Él te hable, actúes así. Que no le digas, ay Señor, mira, voy a pedir confirmación. Te hable a ti, ves, en el cuarto. Voy a pedir confirmación, Señor. A ver, mira, si mi esposa dice que sí, entonces, perdiste. Si mi marido dice que sí, se acabó. En ese momento de la guianza debes actuar, porque vas a ver un milagro operando rápidamente. Entonces, este río nos enseña a nosotros
que Él va a actuar rápidamente si hacemos lo que Él dice y nos va a ayudar a tomar decisiones que van a bendecir y beneficiar a muchos. Entonces nos enseña esta afluencia del río. Oh, ya se me fue el tiempo, hermanos. Termino con esto. Nos enseña guianza y dirección. A ver, por favor, si usted siente en su corazón hacerlo, puede decirle: Señor, yo necesito tu guianza y tu dirección. Necesito que me guíes y que me dirijas. Necesito para no errar. ¿Cuántas veces, hermano? Yo soy el primero que he cometido errores por no preguntarle a Dios Espíritu Santo: Señor, guíame. Señor, dirígeme. Dime si es tu voluntad o no es tu voluntad. Dime, Señor, si ¿me permiten un testimonio más? Sí, ¿no? Mi pastor me dice a mí, hermano, porque estoy yo con la fuerza, el anhelo de servir al Señor, y mi pastor me dice a mí: ¿por qué no toma aquel campo y lo empieza a dirigir y a pastorear? Y amén, yo me dije así. Y esa noche el Espíritu Santo me dijo: no meta las manos en lo que yo estoy haciendo. Entonces voy con mi pastor y le digo: fíjese, hermano, que anoche me habló el Espíritu del Señor y me dijo que no. Pero mi pastor me dijo: no, pero yo soy aquí el ministro y usted debe sujetarse. Amén, lo que usted diga. Entonces vaya y que empiece a ministrar en ese lugar. Y fui. 8 meses estuve, se desarrolló la iglesia muy bonita, la gente fantástica, hermano. Pero a los 8 meses o 10 meses de estar ahí, de pronto caigo con una enfermedad casi mortal. Mis riñones están parando. Y entonces tengo que dejar el lugar, tengo que abandonarlo. Y el Espíritu de Dios entonces me dijo: no es ahí, es en otro lugar. Cuando usted no hace caso al Espíritu del Señor, va a tener conflictos. Porque van a haber situaciones negativas. Después, cuando ya estoy, te recuerdas, ¿verdad?, casi muriéndome por la infección esa, y que el médico me dice: mira, la única solución para que tú te recuperes es 6 semanas sin levantarte, pero ni siquiera para ir al baño. Si tus riñones se regeneran, te salvaste. Si no, despídete de la vida. 23 años, sí, usted, con pelo y guapo, qué terrible, ¿no? Y entonces, cuando estoy así reposando, el Espíritu Santo me dice: te levantas, renuncias a tu trabajo secular y te vienes otra vez a reposar. Hermano, cuando yo llegué a renunciar, trabajar con la Secretaría de la Presidencia, hermano, de mi país, y yo cuando llegué a renunciar, hermano, y me vieron la cara, dijeron: ay, pobre joven, ese va a morir, está enfermo. Pero no me morí, sino que me quedé esperando. Señor, ¿y ahora qué? Dejé el campo aquel abandonado, mira, bueno, tantas cosas que me pasaron. Y de repente llega el director de obreros y me dice: fíjese, Otto, que hay una iglesita, y el Espíritu: ahí te quiero. Hermano, 8 miembros, hermano. Los miércoles eran 8 miembros y los domingos eran unos 15, 20 hermanitos que llegaban. Pero ahí, cuando llegué a ese lugar, hermano, una iglesia que tenía 4 o 5 años de estar operando, con 8 miembros y 15 en los domingos, en menos de un año estaba llenita la iglesia. Habían unas presencias de Dios, milagros, tanta cosa hermosa, que eso creció así. Cuando Dios está en el asunto y usted le obedece, va a ver con rapidez las cosas de Dios. Entonces Él quiere guiarnos. Dígale al que está a su lado: Dios quiere guiarte. Déjeme solo le menciono 4 cositas y nos vamos. ¿Para qué debo ser guiado? Lucas capítulo 2, verso 27 dice: movido por el Espíritu fue al templo. Fíjese que hasta para ir al templo Dios quiere guiarte.
Lucas capítulo 4, verso 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Hasta para ser probado, el Espíritu te quiere guiar. Hechos capítulo 8, verso 29. Para evangelizar, el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Y para no errar, Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7 dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Porque a veces, hermano, nosotros no le hablamos a cualquiera y a veces el Espíritu dice: no, a él no le hables. A él ya le hablé yo, ya no le hables. Pero como somos tan insistentes, a la fuerza que no. La guianza es para todo, para las cosas de Dios, para las cosas familiares, para los negocios. Dios, Espíritu Santo, en esta influencia del río, que vamos a decir el nombre Hidekel, nos enseña, Dios quiere guiarnos a tomar decisiones y acciones, pero Él espera que seamos hacedores y no solamente oidores de su palabra. Vamos a hacer una oración. Padre Dios, esta noche he hablado, Señor, sobre esta verdad. Lo que tú quieres hacer con nosotros, guiándonos a decisiones y acciones, Señor, que nos hagan ver tu mano. Perdónanos, Señor. Perdóname por no hacer las cosas con la rapidez que tú esperas. Por no ser un hacedor, Señor, y solo oidor, pero ayúdame, Señor amado, ayúdanos a poner en práctica tu palabra para ver, Señor, tu mano extendida. Te ruego, Dios del cielo, que en tu gran misericordia tu Espíritu Santo guíe cada familia, cada varón, cada mujer, y podamos experimentar estas verdades, Señor. Y podamos experimentar, así como dice Isaías, una recuperación con rapidez. Una recuperación fantástica. Así como está, solo quiero unir la palabra profética que vino, que decía que hay que perdonar y hay que bendecir y no guardar rencores en el corazón. Quizás la recuperación va a ser rápida en el momento que tomes tú y yo la decisión de obedecer no solo la voz profética, sino la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que si no perdonamos, tampoco Dios nos perdonará. Tú tienes la dicha y la bendición de la promesa de Dios, Espíritu Santo, para guiarte, para ver su mano. Pero Él requiere, como lo leímos, que no seamos solo oidores, sino hacedores de su palabra, de lo que Él nos indica para ver su mano. Padre Dios, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por guiarnos, ayudarnos, por conducir, Señor, nuestra vida hacia tu voluntad. Padre, que nuestro corazón y nuestra mente esté en armonía con estas verdades. Y para gloria de tu nombre, tu pueblo sea bendecido altamente, Señor. Te bendecimos y anhelamos, Señor, experimentar esas realidades. Yo sé que tú hablas al corazón nuestro, a lo interior. Yo sé que tú eres bueno, Señor. Yo sé que tú eres grande, Señor, en misericordia. Y esta noche, buen Dios, danos hambre y sed de esas realidades. Danos hambre y sed, así como tú lo dijiste, que si alguno tiene sed,
queremos acudir a ti. Reprende toda tiniebla, Señor, toda fuerza negativa, toda fuerza carnal, en el nombre de Jesús sea sometida por tu Espíritu. Y para gloria tuya, tu pueblo sea, Señor, testigo de la grandeza de tu amor y tu misericordia. Esta noche te bendecimos, Señor. Te bendecimos en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias por esta verdad tan maravillosa. ¿Quieres decirle, Espíritu Santo, te necesito? Yo anhelo conocerte, anhelo experimentarte cada día más, Señor. Poder experimentar estas verdades de estos ríos que fluyen. ¿Podemos cantar? Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia ven. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, Sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Sí, Señor, ayúdanos a buscar más de tu presencia, Padre. Que anhelemos más y más cada día, Señor. Inquirir, Padre, en tus asuntos, en tu palabra. En saber, Señor, qué es lo que quieres que hagamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra firme, Señor, sin flaquear, Señor. Oh sí, Espíritu Santo, desciende, desciende como paloma, Señor. Oh bendito Dios. Aleluya. Como paloma ven. Como paloma con tu gracia hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende. Como aceite derramado,
mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Oh, gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tu nombre es digno de ser alabado. Te damos gracias. Esperamos que te conectes a nuestro próximo culto en vivo. Nuestro mayor deseo es que esta palabra de parte de Dios Todopoderoso haya sido de bendición para tu vida. Si deseas más información o quieres apoyar este ministerio, puedes visitarnos en www.llamadafinal.com o comunicarte al 562-231-4660. No olvides compartir esta transmisión. Puede ser de gran bendición para muchas personas.